Sobre esto que hemos estado viendo, quiero hablarlo con nuestros invitados, que son Manuel Martínez, que es financista, es asesor de la banca internacional, numerólogo y Brexit, salida del Reino Unido de la Unión Europea en la economía de Europa. Vamos a hablar de esto y Manuel Martínez comienza hablándonos del caso. Bueno, como hablábamos la semana pasada precisamente de esto, las repercusiones están todavía por verse. O sea, aparentemente van a ser muy negativas. En otros programas yo he tratado de explicar lo que es realmente la Unión Europea. Y la Unión Europea, la finalidad principal no era un tratado económico, sino un tratado político. Esto es lo que se ha roto. No un tratado económico, porque el tratado económico llegarán a ciertos acuerdos, quizá puedan llegar a una solución tipo Suiza o tipo Noruega de adhesión, pero lo más importante es que se ha roto un pacto político. Este pacto político que se hizo en Europa se hizo para evitar guerras. Acuérdate, toda la historia europea ha sido una historia continua de guerras, guerra tras guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial. Otra nueva guerra en Europa sería devastadora. Y sin embargo, desgraciadamente te digo, si las consecuencias de la salida del Reino Unido pudieran llevar a Europa en 25 o 30 años a una guerra. Es tan duro como eso, porque se le está dando mucho más importancia al tema económico, pero el tema político es el que nos hemos dejado de lado, que las tensiones en Europa siempre han estado ahí. Desde que se creó la Unión Europea, las tensiones políticas han dejado de existir a ese nivel. Nunca se pensó en que pudiera haber un conflicto armado. La salida del Reino Unido de la Unión Europea abre las puertas en 25 o 30 años a un conflicto armado. Bueno, en realidad hay que parar la guerra. La guerra no resuelve nada. Pero lo que está pasando, hay una debacle económica. Me parece, no sé, Benjamín, ¿qué tú piensas de esto? Manuel. Sí. Mira, yo creo que aquí nos estamos olvidando de varias cosas, sobre todo en el lado político. Primero, el referéndum no es vinculante, era solo consultivo. Eso es una cosa muy importante, con lo cual el gobierno o el Parlamento no tienen por qué aprobarlo. Es muy difícil que no lo aprueben, pero te voy a explicar una serie de casos. Primero, el artículo 50, que es el artículo de desconexión, todavía no lo ha solicitado el Reino Unido. Van a esperar por lo menos hasta octubre para pedirlo. Entonces, de momento, todo sigue igual que estaba. Lo más probable, el caso político que pase, es que haya nuevas elecciones en el Reino Unido en el mes de octubre y que sea el nuevo gobierno elegido el que negocie. ¿Pero qué va a pasar? Que ya hay partidos que en su programa van a poner la permanencia en el Reino Unido y un segundo referéndum. O sea, podemos estar viviendo muchísimas sorpresas en todo esto. Estamos dando como un hecho definitivo cuando hay que entender que el referéndum no es vinculante. No es como el que fue en el año 2012, que era una modificación de impuestos, que eso hubo en el Reino Unido, y ese sí fue vinculante y tenía que aceptarlo el Parlamento. O sea, no era ratificarlo, era ya. Este lo tiene que ratificar en el Parlamento. De los 650 parlamentarios que componen la Cámara Baja del Reino Unido, 500 están en contra de la separación. Solo hay 150 que están a favor de la separación. Ahora es un voto moral de todos esos señores diciendo, aceptamos la voz popular que dice que hay que salirse o no. O sea, Inglaterra, o sea, el Reino Unido va a pasar por un problema político muy grave, porque te digo, el referéndum no es vinculante. Todo indica que sí va a ser aceptado por el Parlamento tal y como es. Pero la solución es disolver las cámaras, convocar nuevas elecciones y convocar un nuevo referéndum. Y todo eso, yo creo aquí que nos estamos olvidando de una cosa, que es quiénes son los grandes perdedores del Brexit. Y los grandes perdedores son los jóvenes. Ese es el punto fundamental. La gente joven votó un 75% a favor de quedarse dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el egoísmo de la gente mayor, el egoísmo de gente que ha vivido un imperio británico, que les ha llegado de que fueron un gran imperio de una vez, eso les ha vuelto a sonar en los oídos y se han decidido por salirse de la Unión Europea creyendo que pueden volver a ser lo que un día fue el Reino Unido, que ya no lo es. Entonces, el gran perdedor de toda esta es la gente joven, el futuro de esos jóvenes que no van a poder irse a Europa, que no van a poder circular libremente. Por eso te digo, yo no creo
que estemos viendo todo lo que va a ser el Brexit. Yo creo que va a llegar una voz que va a decir, bueno, vamos a ser consecuentes con todo lo que hay, y todo esto va a acabar habiendo un segundo referéndum. No sé si en un año, en 2 años o en 10 años. O sea, las negociaciones pueden llevar hasta 10 años. En 10 años muchas cosas pueden cambiar. Yo sigo creyendo que el Brexit al final no va a ser tan dramático como parece, porque se va a llegar a un acuerdo. Dicen que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ha perdido millones de dólares. Sí, claro, todo el mundo ha perdido, ¿no? Claro, todo el mundo ha perdido con el Brexit. Todo el mundo ha perdido, pero lo que dice...